deportivas, juegos infantiles y están disponibles las 24 horas del día todos los días. Además, para propiciar estos espacios de sano esparcimiento en cada barrio de la ciudad, cuentan con iluminación. Así garantizaremos la seguridad de todos los vecinos. Aprovecha estos espacios. Visítalos con tu familia y amigos. Municipio de Quito. Autorización número 1761. CNE, elecciones 2023. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. (7:55) en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar paso y la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura; el empresario, el ingeniero Mauricio Pinto; y el ingeniero Gustavo Cáceres, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China, que es, para hablar precisamente de este tema vinculado con la firma de un tratado de libre comercio con la República Popular de China. Hay que decirlo como premisa: todo acuerdo comercial es importante para un país, así lo han hecho otras naciones. Sin embargo, también hay que analizar el entorno y las realidades internas de cada uno de los países, que por cierto son diferentes. Hay un desafío. El presidente de la República anunció este acuerdo y quiero resumir, antes de darles la palabra, lo que el ministro de la Producción, Julio José Prado, dijera precisamente sobre este tema aquí en la revista de Opinión Democracia. Esta ha sido una negociación muy importante porque tenemos, evidentemente, son 1.400 millones de personas, 1.400 millones de personas en China, el mercado más grande del mundo. Entonces, las ventajas del punto de vista de acceso a mercado, de venderles cualquier cosa a los chinos, es gigantesca, ¿no? Y tenemos que estar en ese mercado. Y a pesar de que no hemos logrado ingresar a ese mercado sin aranceles bajos, pues, por ejemplo, nuestro camarón. Ahora, lo interesante es, no queremos solamente un producto, que es el principal en China en este momento. Más del 85% de las exportaciones de China actual son camarón. Queremos que se venda toda nuestra oferta agroindustrial, agroexportadora, ¿no es cierto? Más del 90% de nuestra oferta exportable va a ingresar inmediatamente al mercado chino, o con preferencias que se van a desgravar, ¿no es cierto? Aranceles que se van a desgravar muy rápidamente en ese mercado. Y del otro lado, del lado de la importación, que es lo que usted menciona, hemos logrado con China el nivel de exclusión de productos, es decir, de subpartidas arancelarias, más grande que se ha logrado en ninguna negociación que haya logrado alguien con China, ¿no es cierto? ¿Qué partidas? Son cerca de 820 partidas, es decir, productos que están excluidos de la negociación. Hay cerca de 500 partidas del sector textilero. Hay partidas muy grandes del sector calzado, ¿no? Sobre todo calzado artesanal, del sector metal mecánico. Y tenemos algunas partidas también relacionadas con otras industrias, por ejemplo, la industria cerámica. Hemos protegido las sensibilidades de esas industrias, que son legítimas y que les permite a ellos seguir compitiendo, pero al mismo tiempo esas industrias se van a beneficiar de las herramientas, de la innovación, de las maquinarias chinas que podemos importar inmediatamente con arancel cero. Entonces ahí está la ventaja de ese acuerdo comercial. Eso decía el ministro de la Producción, Julio José Prado. Empiezo con el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura. ¿Qué significado tiene el acuerdo comercial con China? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Grato saludarte, Gustavo y Mauricio, a los tiempos que te veo. A ver, yo creo que es importante reconocer dos aspectos fundamentales. Los acuerdos comerciales nos generan preocupación, nos generan temores por una razón fundamental. Porque el gobierno ecuatoriano, no el de ahora, no el de ayer, no el de anteayer, sino estructuralmente ha sido agreste a la producción. Tenemos la mayor tasa de trámites posible, tenemos una regulación tributaria que complica, y qué bueno oírle que estamos recaudando históricamente más impuestos, pero esos impuestos salen del bolsillo de los ecuatorianos. Y tenemos una regulación laboral
de las peores de América, si no es de las peores del mundo. Y a pesar de los gobiernos, el Ecuador sigue trabajando y sigue sosteniéndose y sigue exportando. Hay mucha gente que toma la decisión y dice, prefiero salir del Ecuador e ir a trabajar en otro lado donde sea menos agreste el ambiente y de donde pueda seguir trabajando, pero también pueda exportar hacia afuera. Eso como premisa 1. Los acuerdos comerciales son necesarios y son una realidad. No podemos seguir creyendo que con papá Estado sosteniéndonos y protegiéndonos vamos a ser más competitivos. Sector flores es un ejemplo importantísimo. El gobierno poco o nada le ve. El sector camarón pudo crecer en uno de los momentos más críticos de la historia planetaria de los últimos 50, 60 años, que fue la pandemia, precisamente porque le cerraron un poco el mercado chino y decidió salir a buscar otros mercados, cuando papá gobierno estaba dedicado a otros quehaceres, que eran la pandemia. El Ecuador tiene que seguir creciendo y personalmente lo he expresado tanto al Ministerio de la Producción como al Ministerio de Agricultura. Tengamos mucho cuidado con las exclusiones totales. Qué bueno, suena lindo. Sin embargo, el desarrollo nuestro, las nuevas opciones de producción que tenemos, sacar por nuestras condiciones, y hablo de materia agraria principalmente, y agroindustrial, nos van a bloquear en el futuro, porque la exclusión de hoy día, que suena bien, también es una exclusión a futuro. Los acuerdos comerciales tienen una ventaja muy grande o desventaja, dependiendo cómo lo queramos ver. Están más arriba de los gobiernos y de las asambleas, en donde no es que cada gobierno saca un decreto nuevo y cambia las reglas del juego. Los acuerdos marcan una cancha de mediano largo plazo, en donde ya trazamos la cancha y ya no depende de qué decisión tome o no tome una Asamblea Nacional, sino que ya nos abrimos o nos limitamos. Y yo sí creo que se debe precautelar por determinados plazos, dar periodos de gracia, desgravaciones y demás, pero las exclusiones totales pueden ser un ancla al desarrollo. Y qué bueno que sea China con quien nos abrimos ahorita. Y solo para terminar, qué pena que estemos abriéndonos con China antes de haber podido integrar la Alianza del Pacífico. Porque cuando se formó la Alianza del Pacífico, la idea era que países como Ecuador, Colombia, Perú, Chile, México, se integren buscando consolidar las fortalezas, minimizar las debilidades para exportar y para comerciar con un monstruo de 1.400 millones como es China, o quién sabe, como para comerciar con la India. Porque comercio no es yo te vendo y tú bien, gracias. Comercio es intercambio comercial. Y para quienes tal vez no entiendan mucho el tema de comercio exterior, recordemos el término trueque. Así comienza el comercio internacional en términos andinos. Ese es el trueque del cual siempre se ha hablado y la importancia que tiene. Doy la bienvenida al ingeniero Gustavo Cáceres, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China. ¿Qué significado tiene este acuerdo comercial anunciado por el gobierno con la República Popular de China? Partiendo de este hecho, todo acuerdo comercial es importante, pero también hay que valorar las implicaciones que ello tiene, o como decía el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, precautelar con plazos lo que pudiera ser un ancla para el desarrollo. Ingeniero Cáceres, muy buen día. Muy buenos días, estimados, un placer compartir con ustedes. Bueno, desde nuestro punto de vista, como Cámara, resaltamos y creemos que el acuerdo comercial sin duda es muy positivo para el país, sobre todo por las características que tenemos nosotros y las que tiene China en este momento. De alguna forma se puede considerar, a pesar de la gran diferencia en los tamaños de sus economías, de que ambos países tienen economías parcialmente complementarias.
¿Y por qué lo digo? Porque como mencionaba el invitado que conversó antes de mí, efectivamente este acuerdo va a influir de mayor forma en el sector agrícola, en el sector agroindustrial, y Ecuador tiene muchas oportunidades aquí porque hay mucho potencial en este sector para nosotros. Y China es un país que actualmente tiene una balanza alimenticia deficitaria, es decir, ellos importan más alimentos de lo que exportan. Y un detalle muy importante que hay que considerar es de que China, en este proceso de desarrollo que está llevando ya desde varios años, en los que lo ha posicionado como una de las economías más grandes del mundo y que se aspira que algunos expertos dicen 2030, otros 2028, sea la principal economía, tiene una clase media alta muy, muy generosa, tiene más o menos 600 millones de personas dentro de esta clase media, que es una clase media que tiene gustos diferentes, una clase media que tiene un poder adquisitivo alto y que tiene gustos un poco occidentalizados, es decir, que está en este momento consumiendo productos que provienen de nuestra región, de nuestro continente. Una muestra es la alta aceptación que tiene el camarón ecuatoriano, lo mismo el banano, de otras frutas como el cacao, las flores ecuatorianas que no están dentro del sector alimenticio, pero son productos que ellos como los consideran, como son importados, los consideran de alta calidad, son muy gustosos, o sea, están dentro de sus preferencias. Y yo creo que Ecuador tiene una gran oportunidad desde este punto de vista de atender con su sector agrícola y agroindustrial esta necesidad que tiene China. Y si lo vemos del otro lado, actualmente China ya es el principal proveedor también de Ecuador, por así decirlo, es el principal país de origen de las importaciones que nosotros tenemos actualmente. Y un dato importante es que más del 70% de las importaciones que provienen desde China están relacionadas a bienes de capital, a maquinarias, a equipos de trabajo, a vehículos, es decir, materias primas, es decir, bienes e insumos, materiales, máquinas que de alguna forma influyen en nuestra producción. Entonces estamos haciendo énfasis en que es muy positivo desde nuestro punto de vista porque ambas economías se complementan. Y es verdad, muchas personas podrán mencionar de que este gigante, como se lo conoce, el gigante asiático, con sus más de 1.400 millones de personas dentro de su población, puede ser un país muy difícil de atender. Es un gran desafío, pero Ecuador tiene ya un caso de éxito, por así decirlo, en el sector camaronero. Ecuador es ya, a pesar de la diferencia de tamaños, el principal proveedor de productos de mar de China. Entonces, consideramos que este acuerdo comercial es positivo, consideramos también de que es el primer paso. Mucho ojo, no es porque ya el acuerdo comercial haya llegado ahorita a un acuerdo técnico y luego esperemos sigan los pasos necesarios para que se firme ya por completo. Es el primer paso que nos abre la puerta para poder ingresar a este gran mercado, pero ahora tenemos también que prepararnos y conocer cómo ser atractivos ante estos consumidores chinos, porque tienen también sus gustos, sus preferencias, hay que adaptarse a sus rasgos culturales, a sus medios de consumo. En China actualmente los medios digitales son los preferidos al momento, incluso hasta para comprar frutas, algo que acá nosotros no estamos acostumbrados. Allá las frutas las compran desde la computadora, desde el celular. Entonces, creo yo que tenemos que prepararnos, pero auguro a que en un mediano plazo el acuerdo definitivamente va a ser muy positivo. Bienvenido al ingeniero Mauricio Pinto, empresario. Decíamos, un acuerdo comercial es importante, pero también tiene sus retos, sus oportunidades y sus complejidades. ¿Cómo ve este acuerdo con China que ha sido anunciado por el gobierno? Muy buen día, ingeniero Pinto. Y un gusto compartir este espacio con Rodrigo, también a los tiempos que le veo. Y asimismo con el presidente de la Cámara ecuatoriano-China. A ver, el Ecuador está tomando decisiones tardías, diría yo. Si nosotros comparamos con los países de la región, especialmente con Perú. Perú ya tiene 12 años del Tratado de Libre Comercio con China. Entonces, tenemos la oportunidad de ver qué es lo que ha pasado en el Perú y qué efectos ha tenido, para hacer un análisis de qué es lo que podría pasar en el Ecuador.
China se ha convertido ya no solamente en un país que provee de bienes de consumo relacionados con los salarios bajos. Hoy en día, China en las ferias, por ejemplo, de tecnología, representa un porcentaje monumentalmente grande frente a otros países por el tema de tecnología, especialmente en todo lo que es comunicaciones, bienes de capital, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que verle también desde ese punto de vista que no es la misma China de hace 10 o 12 años que la China que tenemos hoy. Está clarísimo para mí que un tratado de libre comercio de esta naturaleza lo que va a hacer es tratar de impulsar, y ya les voy a explicar por qué tratar, de impulsar las ventas, sobre todo en el sector agrícola y agroindustrial, a un país que requiere alimentar a mucha gente. Ahora, ¿por qué digo tratando? Porque si no se hacen las correcciones que ya Rodrigo los mencionó, las correcciones necesarias, la oportunidad que tenemos, vamos a aprovecharla muy poquito, porque nadie se va a lanzar a un emprendimiento para exportar a China con todas las regulaciones y especialmente la ley laboral que tenemos en el Ecuador. Entonces, ese es un tema que hay que mencionarlo permanentemente, Miguel, porque no se trata simplemente de hacer un acuerdo y no hacer las regulaciones y los cambios legales pertinentes para poder aprovechar precisamente ese acuerdo comercial. Que en esto hay que ser muy claro, se trata de un tratado de libre comercio, no es un acuerdo comercial. Ya lo dijo Rodrigo también, un tratado está sobre la ley nacional. Por eso es que tiene que pasar por los congresos para su aprobación, que yo calculo que en el caso del Ecuador va a tomar alrededor de un año, como tomó en el Perú, en el tema de que entre en vigencia plena. Entonces tenemos tiempo para realmente entrar en el fondo de la problemática que tiene el Ecuador, que es la reforma a las leyes que permitan tener los emprendimientos suficientes para poder aprovechar este tratado de libre comercio. Entonces, más que el análisis del tratado per se, que yo creo que va a estar en el orden adecuado, ya conoceremos pues en detalle todas las partidas arancelarias que quedan excluidas, etcétera, etcétera. Y que coincido también con Rodrigo que no pueden ser excluidas para siempre. Porque el excluirle para siempre a una partida arancelaria quiere decir que esa protección se va a convertir en la utilidad de ese sector. Entonces hay que prepararse, sí. Hay que mejorar las cosas, sí. Hay que procurar que el Ecuador tenga la libertad suficiente para aprovechar estos momentos, sí, y seguir buscando el mercado, porque no es solamente el mercado el que nos va a dar el tema del crecimiento en el Ecuador, que para eso es lo que tenemos claro que se firman estos tratados de libre comercio, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que el deber ahorita, más que nada, es entender que si no hay reforma en el ámbito laboral y en el ámbito de todo lo que es la tramitología, pues no vamos a aprovechar ese tratado como deberíamos aprovechar. Vuelvo con el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre. Un tratado de libre comercio tiene efectivamente oportunidades, pero también retos, o sea, tomar ese ritmo. Y como bien decía también Mauricio Pinto, y no solo comparando con Perú, con Colombia, el caso de la Unión Europea, llegamos tarde, siempre tarde, porque no se creía ni en los acuerdos ni en los tratados. En el caso de China, hay oportunidades, pero hay grandes desafíos, Rodrigo. Estimado Miguel, siempre van a haber desafíos, ¿ya? Y como lo mencioné en el periodo, por ejemplo, como digo, el 2020, ¿qué mayor desafío que tener un mundo paralizado? ¿Qué mayor desafío que tener contenedores estancados en puertos? Sin embargo, el Ecuador en exportaciones en el año 2020 con respecto al 2019 pudo crecer en $1.200 millones en productos que se originan en el agro.
Ahí incluyo lo que es producción primaria y producción agroindustrial. China es un comprador nuestro pequeñito en materia de, por ejemplo, frutas y conservas, principalmente conservas. El momento que nosotros desarrollamos y tenemos un mejor acceso a esos mercados, podemos impulsar mayor producción e industrialización de lo que tenemos en el Ecuador. Que eso no implica que no sigamos exportando producto primario, porque el mercado internacional también requiere producto primario. No es solamente que, como se escucha siempre, exportemos puré de papa o puré de plátano y hagamos chifles. No, la gente fuera también quiere banano, también quiere el camarón y ellos decidirán cómo lo quieren consumir. Entender el consumo es fundamental. He estado participando en algunas mesas, por ejemplo, de la cadena cárnica. Ni siquiera le vemos a la cadena cárnica en el Ecuador. Es una cadena que tiene altísimo potencial porque internamente se ha puesto a trabajar y ha buscado mecanismos de salir adelante a través de la diferenciación. Y hay por lo menos unas 3 o 4 empresas que ya tienen un producto que no es comparable con el uruguayo o el argentino. En muchos casos puede ser muy superior al argentino o al uruguayo, porque además tiene un proceso interno de trazabilidad. Eso es lo que están buscando los mercados internacionales. Y más bien debo reconocer que me agrada muchísimo escuchar las palabras de Mauricio, porque el sector textilero, y recuerdo una entrevista en estos micrófonos en el año 2016, cuando me decían qué va a pasar con la Unión Europea. Y parecía que se iba a acabar el mundo. Y recuerdo muchos años antes, cuando nos abríamos con Lacan y Colombia y decían que el sector textilero iba a desaparecer. Por el contrario, creo que todavía podemos hacer mucho en confección, pero nosotros sí exportamos todavía textiles, cada vez menos, porque los trasnochados de tiempo atrás les encantaba bloquear mercados. Y creo que mucho depende de la actitud de los productores y de los exportadores, de qué camino quieran tomar con respecto a dónde queremos ir. Sector textil con respecto a China es un sector que se ve afectado y no necesariamente por las importaciones formales, sino muchísimo lamentablemente por contrabando. Y uno de los temas que hay que combatir es el contrabando y la informalidad, pero eso no se combate poniendo más policías, más marinos, más costos a la producción nacional, como lo quiso hacer un gobierno pasado, que puso una tasa a las importaciones formales para combatir el contrabando. Eso se lo hace mejorando los parámetros de competitividad interna. Dejémonos del mito, qué bueno que se esté bajando el famoso ISD. Hablemos de tratados de libre comercio financieros, abramos la banca al mundo y podamos conseguir créditos sin subsidio del Estado, créditos al 3, 4% en lugar de créditos al 12, 15%, porque el 1% tiene 15 puntos de subsidio. Hablemos en términos crudos. Y vamos viendo también que bueno, los tratados de libre comercio también permiten maquinaria. El tema metalmecánico es un sector que está altamente preocupado por el tema de las potenciales importaciones y eran sectores que objetaron y cuestionaron mucho el tratado con México, por ejemplo. Y como lo mencioné, México es un tratado comercial, sí, pero México va mucho más allá cuando queremos ir hacia la Alianza del Pacífico y consolidar fuerzas para afrontar un mercado como China, porque no creamos que China no nos va a mandar producto. Lo que tenemos que tener es un producto que dentro de las posibilidades de la diferenciación y de la aceptación del mercado pueda competir de condiciones. Eso es lo que hay que hacer. La protección debe ser y es buena cuando es focalizada y temporal. Cuando las protecciones, vamos al otro término, subsidios, son generalizados y permanentes, no son más que una carga para el Estado. Y cuando es una carga para el Estado, el gobierno lo que hace es poner impuestos. Y ahí terminamos los ciudadanos complicándonos más la vida
a través de más trabas, más costos y empeorando la situación de competitividad. Y yo creo que ahí es donde hay que apuntarle. ¿Dónde está? El sector privado ha demostrado que ha hecho su trabajo. Cuando vemos las exportaciones ecuatorianas, vemos que el sector privado está haciendo su trabajo a pesar del gobierno. Cuando vemos qué acciones está adoptando el gobierno, ahí es donde estamos viendo que está perdiendo el año. Y hay muchos temas que dependen del gobierno. En tema de tramitología, tenemos una ley del 2017 de reducción de trámites. Tenemos el acuerdo 68, el decreto ejecutivo, 068, que es de reducción de trámites. Y ahorita todavía vamos a instituciones públicas y nos piden por enésima vez la copia de la cédula. De eso, los gobiernos autónomos descentralizados, particularmente municipales, ni hablar. Porque aquí, y particularmente el caso de Quito, ese sí ya es un desastre. Quito tiene, para poder emprender en Quito, la situación es prácticamente ya un tema es un deporte de alto riesgo, por la cantidad de permisos que hay que sacar, la cantidad de trabas que hay que sacar y los costos que estos implican, que lo único que han hecho es sostener una burocracia de aproximadamente 22,000 funcionarios que salen que se pagan desde los impuestos de los quiteños. Hay otros municipios menos agrestes, pero Quito está marcando una pauta negativa hacia los demás 221 cantones. Ingeniero Gustavo Cáceres, se ha hablado de los hechos positivos de un tratado de libre comercio, pero también estos desafíos, estas complejidades que tiene. ¿Cómo armonizar? Sabemos lo que representa la República Popular China, ese gran mercado, pero también hay hechos, como decía Rodrigo Gómez de la Torre, los desafíos del combate al contrabando que a veces ingresa al Ecuador. ¿Cómo afrontar este desafío, esta oportunidad? Bueno, sí, efectivamente coincido con lo que Rodrigo mencionaba, primero quiero hacer énfasis en eso, sobre el tema de entender el consumo. Qué importante que es este punto, porque se ha impulsado muchas veces de que Ecuador debe de buscar exportar, como él mencionaba exactamente, que el puré de papa, que productos procesados, elaborados, hay muchas oportunidades en este mercado chino para este tipo de productos. Eso sería lo ideal, pero tenemos que ver en qué somos competitivos. En este caso, actualmente Ecuador es competitivo en estos productos commodities, como en este caso el banano, el mango, el café, el cacao, los que se están enviando actualmente ahí a China. Entonces, tenemos que buscar primero lograr de que los productos que ya están dentro de nuestra oferta exportable se posicionen aún más y lograr de que otros productos en los cuales nosotros tenemos potencial, como se ha mencionado en el comunicado que ha enviado el Ministerio de Producción, mencionan la pitahaya, la piña, sobre todo estos dos productos que el año pasado veíamos en las noticias que eran productos que los productores nacionales pedían ayuda al gobierno porque no tenían dónde enviar su producción, tenían sobreproducción, sobre todo en el tema de la pitahaya. La pitahaya va a pasar de un 20% de arancel a un 0% de arancel de forma inmediata cuando entra en vigencia el acuerdo. Entonces, es muy importante el tema de entender el consumo y entender en qué somos competitivos y en qué no. Tenemos que enfocarnos en lo que somos. Y de igual forma, coincido con Mauricio sobre su comentario anterior en el que mencionaba de las condiciones. Nosotros, con el acuerdo comercial, las condiciones que existen en el país, con el acuerdo comercial lo único que estamos logrando es que se abra la puerta a este gran mercado. Pero si las condiciones laborales, el marco jurídico, la seguridad jurídica en el país no van a permitir que el emprendedor, que el empresario tenga condiciones adecuadas para poder contratar más personas, para poder aumentar su capacidad de producción, para poder comprar o financiarse con máquinas, para poder atender este gran consumo chino, la puerta va a seguir abierta, por así decirlo, del TLC, pero nosotros no vamos a estar en capacidad de poder atender la demanda china. Entonces, hay que hacer ese análisis de los diferentes eslabones que conlleva el tener el acuerdo. No solamente, ahorita efectivamente celebramos y aplaudimos el acuerdo comercial, es muy positivo porque sin tener esa puerta abierta, como me gusta a mí hacer como la analogía, no sirve de nada que las condiciones acá estén listas, porque
no podemos llevar nuestros productos por la falta de un acuerdo comercial. En el caso de la pitahaya, siempre hago énfasis en eso, la pitahaya es conocida como el Rolls Royce de las frutas en China. Durante la temporada alta y en las festividades, 1 kilo de pitahaya puede llegar a costar hasta $200. Una cajita con 1 kilo de pitahaya que pueden ir de 2 a 3 pitahayas. Imaginémonos entonces nosotros con nuestra sobreproducción del año anterior de pitahaya y que no podíamos llegar a este mercado por falta del acuerdo. El acuerdo entonces abre la puerta para poder atender este mercado, pero si nosotros no entendemos cuáles son los intereses, no entendemos cuáles son los medios por los cuales, o no nos familiarizamos con los medios que utiliza China para consumir, y si el país no trabaja, el gobierno, en establecer condiciones adecuadas para que el sector empresarial pueda desarrollarse y pueda aprovechar esta gran oportunidad, el acuerdo comercial no va a tener la misma efectividad que nosotros en este momento estamos aspirando tenga. Entonces, el desafío, creo yo, va a estar en poder generar condiciones para que los empresarios, los emprendedores puedan aprovechar el acuerdo, y también hago énfasis en el tema que lo mencioné en mi primera intervención sobre la cultura de negocios china. Es muy, muy importante. Si bien es cierto, China ya es un país que está súper occidentalizado en muchos de sus gustos y preferencias, pero dentro de la cultura milenaria de negocios china hay muchos elementos y componentes que aún prevalecen, y es importante tenerlos presentes. Es importante conocer de que hasta el simple hecho de una etiqueta o de un envase tiene que ir ya, por ejemplo, en texto en mandarín. No podemos pretender nosotros enviarlo en español o enviarlo en inglés. Tiene que adaptarse nuestro producto a lo que el consumidor chino está buscando. Entonces tenemos que prepararnos con conocimiento sobre cómo es el comportamiento del consumidor, entender cuál es su consumo, y como dijo Mauricio, establecer las condiciones adecuadas que el empresario necesita para poderlo vender. Si no, va a ser esto de aquí realmente, vamos a firmar ahorita con bombos y platillos, pero en un mediano plazo no va a tener el efecto que todos aspiramos. Ingeniero Mauricio Pinto, entre esos desafíos que se han planteado y estas oportunidades, hay temas que usted ya mencionó y que el Ecuador tiene una deuda pendiente, como el tener una ley laboral adecuada a la realidad del presente, y no una ley que impide, que no facilita la contratación. ¿Cómo afrontar estos desafíos con este Tratado de Libre Comercio? Bueno, es un tema que yo personalmente lo he venido hablando mucho tiempo, de que no se puede tener una legislación parchada que tiene más de 60 o 70 años, y que no se entienda bien cuáles son las preocupaciones de un emprendedor o un empresario. El problema de fondo no es el tema de los salarios. El tema es cómo hago yo si es que no me va bien el emprendimiento. Liquidar una empresa aquí en el Ecuador es simplemente una cosa casi inverosímil. Toma 10, 15, 20 años si es que tiene suerte. La segunda cosa es, sí, nadie contrata empleados para despedirlos, pero si el despido de un empleado le va a poner en una situación que no va a poder recuperarse, no va a tomar el riesgo del emprendimiento. Entonces no se puede tener esas regulaciones para poquitas personas, porque si uno se pone a ver el tema de quiénes son los que tienen empleo fijo, quiénes son los que están en la mitad que no se sabe qué mismo están haciendo, que es el informal, evidentemente no se puede salir adelante. No hay peor cosa en un país que quiere crecer el desorden de lo que significa la informalidad. Entonces hay que trabajar por varios puntos, y el gobierno tiene que tomar la decisión de que si quiere dejar en los próximos 2 años que le quedan un legado adecuado, tiene que tomar el toro por los cuernos, es decir, aquí necesitamos una reforma integral del sistema laboral. Como le digo, no se trata de precarizar el empleo, se trata de dar la oportunidad a los que no tienen empleo. Y eso es lo que hay que entender, porque el que ya tiene empleo está protegido, está hiperprotegido, pero los que no tienen, no hay
el espíritu del emprendedor de poder hacer porque es demasiado riesgoso. Entonces, ahí está la clave de lo que significa el tema de por qué es que los empresarios reclamamos el tema de las diferentes barbaridades que tiene la ley ecuatoriana. Y le voy a mencionar dos. El tema de la jubilación patronal. Eso ya no existe en ninguna parte del mundo. Y ese es un pasivo escondido que tienen o que tenemos las empresas, que realmente es muy complicado. El reparto de utilidades no tiene el menor sentido, es lo más discriminatorio que hay para el trabajador. Es decir, se busca o buscan tener empleo en sitios donde realmente dicen, bueno, no voy a ganar mucho, pero el momento del reparto de utilidades, ahí hago yo el bingo. Entonces, no, esas cosas discriminatorias hay que cambiarlas. Y hay que cambiarlas diciendo cómo son, no simplemente escondiendo la situación de decir, ya pasa. Pero estamos hablando de esto ya muchísimos años, Miguel, muchísimos años. Y si el Ecuador tomaría la decisión de ponerle fin a estas cosas que son muy complicadas, créame que el Ecuador tiene todas las condiciones, especialmente en el sector agrícola y agroindustrial, para encontrar los mercados que se quiere encontrar para las exportaciones. Porque si el Ecuador no exporta, no recibe dólares. Y si no recibe dólares, pues su economía no funciona, porque nosotros no hay que olvidarse que estamos dolarizados y que la fuente más importante del ingreso de dólares son las exportaciones. Bien, muchas gracias por estas reflexiones alrededor del Tratado de Libre Comercio con la República Popular de China, como anunciara el gobierno. Muchas gracias al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, al ingeniero Gustavo Cáceres y al ingeniero Mauricio Pinto por esta participación en la revista de Opinión Democracia. Muy buen día, muy amables. Un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. 8:32 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos con el candidato a la alcaldía de Quito por la Alianza 113-6, Partido Social Cristiano, Patricio Alarcón. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. La banca pública ha dado un alivio más grande para sus deudores.